Revelado. El increíble giro en mi cumpleaños cuando mi hijo regaló $100,000 y me llamó fracasada. La noche de su cumpleaños, Clara se agotaba entre risas y recuerdos compartidos con su familia. La sencillez del lugar y la calidez del ambiente la hacían sentir agradecida. Esa sensación, sin embargo, se desvaneció al recibir un misterioso maletín de manos de Pablo, su hijo mayor. Ella no tenía idea de lo que representaba. Cuando lo abrió, un silencio sepulcral invadió la habitación. Los billetes, perfectamente apilados, se alzaban ante ella como una montaña inalcanzable. El impacto fue inmediato, pero las palabras de Pablo le atravesaron el corazón. Te regalo $100,000, pero, sé honesta, ¿cuánto tiempo más vas a vivir así? Eres una fracasada. Clara quedó paralizada. La calidez del amor materno chocó de frente con una humillación inesperada. Su mente se aceleró, luchando por entender cómo su hijo podía usar esa palabra para describirla. Había dado todo por su familia, por sus estudiantes. La dedicación a su profesión de maestra siempre había sido su norte. Sin embargo, la inseguridad comenzó a consumarla. Se preguntaba si realmente había fallado, si no había encontrado un camino para alcanzar sus sueños. La figura de un niño de 6 años, al que había inspirado a dibujar, recordaba con claridad y amor. Contrastaba con las palabras de desdén de su hijo adolescente. Mientras la cena continuaba, Clara reprimía el torbellino de sentimientos que la envolvía. Los elogios de sus alumnos, sus sacrificios, todo le parecía vacío en ese momento. Era como si la crítica de Pablo hubiera desnudado sus inseguridades. La presión se sentía palpable, la falta de reconocimiento la atrapaba en un laberinto de dudas. La risa que una vez disfrutó ahora sonaba distante. Era fácil para Pablo ver un camino diferente, pero para Clara, ese camino significaba abandonar lo que había construido con tanto esfuerzo. ¿Qué quieres que haga, Pablo? ¿Dejar la escuela, dejar a mis niños? Se planteaba mientras su respiración se volvía irregular. Una presión en su pecho aumentaba con cada palabra que resonaba en sus oídos. El regalo, en lugar de ser una bendición, se tornó en un símbolo de sus fracasos. Ella se había sentido incapaz de satisfacer las expectativas que el mundo le había impuesto, y esas palabras resonaban aún más fuerte dentro de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche se tornó en una vorágine de recuerdos familiares. Un viaje al ático podría ofrecerle respuestas. Clara siempre había admirado los sacrificios de sus padres, de su abuela. Allá arriba, las cajas llenas de historias parecían gritar su nombre. ¿Qué legado estaba dispuesta a aceptar? La confrontación en su interior se intensificaba. ¿Realmente estoy fracasando? ¿Es este el camino que quiero seguir? Todo remarcaba su lucha entre lo que había sido y lo que podría ser. Las palabras de Pablo, desgarradoras en su crudeza, la llevaban a preguntarse si era el momento de hacerlo todo diferente, aunque el miedo la paralizaba. Mientras se sumergía en sus pensamientos, la tensión se palpaba. La próxima conversación con su hijo sería crucial. Entonces, en ese torbellino de emociones, Clara se dio cuenta de que algo estaban a punto de cambiar. La historia de su vida estaba en juego, y no podía permitir que el temor la detuviera. Las primeras luces del día se filtraron por la ventana, iluminando los recuerdos polvorientos de un pasado que Clara había guardado en el ático. Sin embargo, ese lugar de nostalgia ahora le parecía un arrecife lleno de rocas afiladas, donde cada imagen despertaba una herida fresca. A pesar del desasosiego, Clara sabía que no podía postergar la confrontación con lo desconocido. Se levantó de la cama con una determinación renovada, impulsada por la necesidad de encontrar respuestas. Decidida, subió las escaleras hacia el ático, sintiendo cada escalón como un eco de decisiones no tomadas.
Allí, una vez en el umbral, la luz tenue resaltaba las cajas amontonadas, repletas de objetos que parecían susurrar historias de su infancia, de sus sueños perdidos. Clara inhaló profundamente, sintiendo el aire cargado de polvo y promesas no cumplidas. Comenzó a abrir las cajas, cada una revelando fragmentos de su vida, cartas, fotografías y recuerdos que habían permanecido dormidos en el olvido. Un álbum de fotos llamó su atención y, al abrirlo, se encontró con imágenes de su juventud llena de ambición y esperanza. En una de ellas, sostenía un diploma con una sonrisa que iluminaba su rostro. La Clara de antes no dudaba ni un segundo de su capacidad para cambiar el mundo, para educar y empoderar a sus estudiantes. Pero, ¿dónde había quedado ese fuego? Se sintió abrumada por un aluvión de emociones, una combinación de nostalgia y anhelo que pronto se transformó en un clamor interno. ¿Dónde te has ido, Clara?, se preguntó en un susurro, mientras repasaba las imágenes. Las palabras de Pablo reverberaban en su mente, pero esta vez comenzaron a transformarse. En lugar de ser un ataque, empezaron a ser un catalizador, una invitación a un renacer. Sin dudarlo, Clara sacó su teléfono y comenzó a buscar ideas, cursos, algo que la reavivara. El miedo se convertía en combustible, mientras su mente empezaba a tejer la posibilidad de un nuevo futuro. Al revisar el contenido de las cajas, también encontró un par de cuadernos polvorientos llenos de anotaciones sobre proyectos educativos y planes que había intentado implementar años atrás. Las ideas estaban impregnadas de su pasión y autenticidad. Clara comenzó a sentir que la creatividad dentro de ella pudo más que la crítica de su hijo. En ese instante, se comprometió a reconstruir su visión profesional y personal. Al regreso a la sala, notó a Pablo enfrascado en su celular. La conversación que se avecinaba era inevitable. Clara sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Lo que había sucedido en su cumpleaños no podía ser ignorado. Debía enfrentarse a su hijo y a sus propios miedos. Por primera vez, no se sintió una fracasada, sino alguien en proceso de transformación, lista para dar un paso al frente. La idea de reconciliar sus sueños desde la distancia emocional hacia un lugar de autenticidad la llenó de valor. Pablo, comenzó Clara, llamando la atención de su hijo. La tensión se palpaba en el aire, mientras ambos se miraban a los ojos. Sin embargo, antes de que pudiera seguir, una pequeña voz interior la detuvo. Había llegado el momento de compartir no solo su vulnerabilidad, sino también sus esperanzas renovadas. «Quiero hablar sobre lo que dijiste anoche». Los ojos de Pablo se dejaron ver, pero su reacción se mantenía en suspenso. Las palabras estaban listas en la yema de su lengua, acompañadas de una nueva resolución de cambiar su camino. Clara entendía que no solo debía justificar sus acciones ante su hijo, sino que debía mostrarle que en esa lucha había descubrimiento. Pero, ¿cómo se explicaría a alguien que la había llamado fracasada que, ahora, se sentía renacer? Con cada latido, el aire entre ellos se volvía más denso y Clara se preguntaba, ¿podría realmente su hijo ver el cambio que se gestaba dentro de ella? La respuesta era esencial y Clara sabía que la siguiente conversación definiría el rumbo de su relación. La historia apenas comenzaba. La tensión en la sala se intensificó mientras Clara buscaba las palabras adecuadas. Miró a Pablo a los ojos, intentando desentrañar la mezcla de emociones que danzaba en su interior. La decepción y el dolor por su comentario seguían frescos, pero había algo más, una chispa de determinación que pulsaba con fuerza. Sabía que este era un momento crucial, uno que podría cambiar no solo su dinámica con Pablo, sino también su propia percepción sobre sí misma. «Pablo, sé que lo que dijiste anoche te lo tomaste muy en serio», empezó, midiendo cada palabra. «Y también entiendo que, a veces, uno ve todo negro o blanco. Pero quiero que sepamos ambos que los fracasos son parte del camino hacia el éxito». La respuesta de su hijo fue un silencio profundo, un espacio donde Clara sintió que podía respirarse la incomprensión. Quería seguir, quería que la conversación fluyera hacia un lugar de entendimiento, pero el nudo en su garganta se lo impedía. El recuerdo de su propósito casi olvidado le dio fuerzas. Él necesitaba escuchar no solo sus retos, sino también su evolución. «Durante años, me dejé llevar por la rutina, olvidé la pasión que me impulsaba a hacer lo que más amo, educar. Sí, cometí errores.
Pero esos errores han sido lecciones valiosas que me han guiado en este proceso. Clara sentía que cada palabra era un ladrillo, construyendo un nuevo camino hacia la reconciliación. Pablo la miraba, pero su expresión seguía siendo neutra, como si aún no pudiera romper las barreras que él mismo había creado. Fue entonces cuando Clara se resolvió a mostrarse más vulnerable. Tenía que abrirse completamente si alguna vez quería que Pablo entendiera su lucha interna. A veces creo que he decepcionado a muchas personas, incluido a mí misma. Pero lo que no sabía de mí era que siempre había un fuego que podía reavivarse. La respuesta que esperaba no llegó de inmediato. En cambio, Pablo frunció el ceño, procesando la revelación de su madre. Fue un momento de agonía para Clara, que deseaba comprobar si sus palabras habían calado en él. La desesperación de no ser comprendida la empujó a continuar. Lo que quiero es que, al final, tú sepas que no hay éxito sin fracasos. Lo que importa es levantarse y seguir adelante. Quiero que sepas que estoy aquí, en este camino de descubrimiento, y me gustaría que me acompañaras. Los murmullos del silencio se hicieron más intensos. Clara necesitaba una respuesta, no de palabra, sino en la mirada de su hijo, un indicio de que su mensaje estaba siendo absorbido. Se sentía cada vez más expuesta, pero su vulnerabilidad se mezclaba con una ligera esperanza. Fue entonces que Pablo finalmente habló: «No te entiendo, mamá. No sé si puedes dejar atrás esos fracasos». Como si nunca hubieran pasado, las palabras de Pablo, aunque impactantes, encendieron una nueva llama en Clara, una oportunidad para demostrar que la reconstrucción era posible. Entonces ese es nuestro reto, Pablo. Vamos a entendernos y a crecer, tú y yo juntos. Estoy dispuesta a trabajar en esto, ¿y tú? El desafío eran sus ojos ahora, no exigiendo una respuesta inmediata, sino una invitación a embarcarse en un camino compartido. Clara entendía que la búsqueda de conexión sería un viaje enriquecedor, y esa posibilidad la llenaba de entusiasmo. Mientras la conversación se adentraba en matices más profundos, Clara empezó a imaginar un camino en el que ambas voces podían resonar, donde cada tropiezo se convertiría en una oportunidad para el aprendizaje mutuo. Pero la presión del tiempo y la incertidumbre del futuro se ciernen como sombras sobre su diálogo. Justo cuando la atmósfera comenzaba a suavizarse, el teléfono de Pablo sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje que podría cambiarlo todo, una oportunidad sorpresa relacionada con su carrera. Clara pudo ver la inquietud en su rostro. La conversación se desvió repentinamente, dejando en el aire una pregunta crucial. ¿Podría realmente sostener este nuevo compromiso, o el destino tendría otros planes para ellos? Solo el tiempo diría si el sendero que estaban comenzando a trazar continuaría floreciendo o se convertiría en un laberinto de frustraciones. El futuro les traería la esperanza deseada o una nueva confrontación. La notificación del teléfono de Pablo resonó como un eco en la mente de Clara. Aquel mensaje no solo interrumpió su conversación, sino que también trajo consigo un torrente de emociones complicadas. Mientras su hijo se apartaba para leer con atención, Clara se sintió atrapada en una burbuja de ansiedad y expectativa. La atmósfera que había empezado a cambiar se volvió pesada nuevamente. Clara respiró hondo y se forzó a concentrarse. Sabía que esos altibajos eran parte de su viaje personal, un camino emocional que había comenzado a compartir, y que todavía no estaba dispuesto a cerrarse por un simple mensaje. Con determinación, decidió no dejarse arrastrar por la incertidumbre. La conversación debía continuar, con o sin la atención de Pablo. Así que, ¿de qué se trata esa oportunidad?, indagó, tratando de mantener su voz equilibrada. La pregunta era crucial. Quería saber si era un paso adelante en su carrera, una invitación a crecer o tal vez una simple distracción. Pablo levantó la vista, su rostro iluminado con una chispa de emoción y, al mismo tiempo, un mar de dudas. Es una oferta para un proyecto en la empresa. Podría ser un gran ascenso, pero, para conseguirlo, necesito demostrar que puedo manejarlo todo. Esto es complicado. Sus palabras resonaban con la carga que llevaba sobre sus hombros. Clara podía ver que el peso de la decisión lo amenazaba con hundirlo. Clara sintió la presión del momento. Mientras su hijo dudaba, la experiencia en su propia vida resurgía. Te aplaudo, Pablo. Esto suena como una gran oportunidad. ¿Y qué piensas hacer?
preguntó, intentando despertar en él la misma pasión que había sentido al enfrentarse a sus propios desafíos. La voz del desánimo no podía ganar. Lo sé, pero siento que no estoy listo. Lo que me dijiste sobre los fracasos, eso se me queda en la mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si es aquí donde realmente fracaso? Su voz bajó, como si cada palabra fuera un peso más en la balanza. Clara sintió un tirón en su corazón. La inseguridad de su hijo la reflejaba en su propia vida. Había pasado años preocupándose por ser suficiente, por no decepcionar a nadie, incluidos ellos mismos. Ahora era el momento de actuar en su propia historia. Pablo, nunca estás solo en esto. Todos enfrentamos dudas, pero cada reto es una oportunidad disfrazada. Mirar hacia atrás y desear que hubieras hecho algo diferente no trae nada. Lo que importa es el presente y lo que hagas ahora. Un torrente de emociones cruzó el rostro de Pablo. La confusión se mezcló con la admiración. Clara se dio cuenta de que había compartido más de lo que había querido en ese instante, pero también se sintió impulsada a seguir adelante. Este era el momento para afianzar su conexión y construir una base sólida para el apoyo mutuo de los dos. Si decides seguir adelante, yo estaré aquí para apoyarte. Pero si decides no hacerlo, eso también es una elección válida, dijo con firmeza. Sentía que la presión al interior de su pecho comenzaba a liberarse un poco, al menos en parte. Justo cuando pensaba que todo se encaminaba, el teléfono de Pablo vibró nuevamente. Él lo miró, toma la decisión y lo guarda en su bolsillo, a pesar de la invitación incesante de la pantalla. Sin embargo, su rostro se oscureció en un instante y recuperó la mirada indecisa. Clara sintió como la esperanza se tambaleaba ante la posibilidad de que el destino una vez más interrumpiera su desarrollo. La conversación había cobrado más peso del que se había imaginado, pero también había creado un nuevo espacio para el diálogo que necesitaba ser explorado. ¿Pablo se permitiría dar el siguiente paso o el miedo lo detendría en este instante crucial? Clara sabía que la lucha por construir confianza entre ellos era un camino espinoso, pero estaba dispuesta a perseverar. De repente, una idea brillante iluminó su mente. Un paso audaz que podría ofrecer a Pablo la perspectiva que necesitaba. ¿Y si te acompañara a la reunión?, sugirió, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Podría ayudar a crear ese puente entre la incertidumbre y el triunfo. La expresión de Pablo cambió instantáneamente, pero su respuesta quedó atrapada entre la duda y la posibilidad. Clara, por su parte, se dio cuenta de que este era el instante en que el destino los retaba a crecer juntos. La tensión crecía, y una nueva historia se tejía entre ellos, esperando ser descubierta. Mientras la noche avanzaba, la habitación se llenó de posibilidades en las que Clara y Pablo se enfrentaban a sus miedos, dispuestos a demostrar que, a pesar de las caídas, siempre había una nueva oportunidad para levantarse. La pregunta que colgaba en el aire ahora era, ¿podrían encontrar la fuerza para enfrentar lo desconocido? Clara apenas había cerrado la boca de la sorpresa cuando pudo ver en los ojos de Pablo un destello de incertidumbre. No era simple desconfianza lo que lo hacía vacilar, sino la lucha interna entre aceptar la oferta de un futuro brillante y el temor de fracasar en el intento. La idea de acompañarlo a la reunión había surgido como una chispa de esperanza, no solo para él, sino también para ella. Clara se sentía atrapada en un ciclo de evaluación constante sobre sus propias capacidades. ¿Era realmente apta para ofrecer apoyo a Pablo? La decisión de acompañarlo a esa reunión la confrontaba con sus propios miedos de ser vista como la madre que no había logrado construir una vida profesional satisfactoria. Tenía que encontrar el equilibrio y aunque sabía que no podía decidir por su hijo, una parte de ella anhelaba que este fuera el momento en que ambos se liberaran de sus cadenas. Lo pensaré, dijo Pablo, con la voz aún temblorosa. Esa declaración lo dejó atrapado entre la determinación y la desesperación. Clara, en un esfuerzo por no perder el impulso, sonrió y le dijo, el primer paso es el más difícil, pero a veces, estar juntos en ese camino lo hace más llevadero. A medida que la noche cedía su lugar a la oscuridad, Clara sintió como en su interior se despertaba una necesidad de autenticidad. No solo deseaba que su hijo encontrara su propia voz en el mundo, sino que también necesitaba redescubrir la suya propia. Había pasado tanto tiempo en un rol de apoyo que había comenzado a perderse en la sombra de su vida como madre.
Ahora era el momento de reivindicarse, de ser el modelo que tanto deseaba para su hijo, sin saber cómo. Un impulso repentino la llevó a buscar en su mochila el viejo cuaderno de notas que solía llevar consigo. Era un simple objeto, pero con mucha historia en sus páginas. Había escrito algunas de las ideas, metas y sueños que había dejado de lado. Lo sostenía entre las manos mientras miraba a Pablo, preguntándose si él podría ver también el valor de seguir adelante. «Si vas a dar el paso, yo también lo haré», dijo Clara repentinamente, sintiendo cómo ardía la pasión dentro de ella. «Voy a redescubrir mis propias oportunidades». «Tal vez necesite esto tanto como tú». Pablo la miró, entre sorprendido y conmovido por la revelación. «Pero, mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó, un tono de preocupación ensombreciendo su voz. El miedo a que su madre también se arriesgara y fallara lo llenó de inquietud. «Voy a empezar a trabajar en un proyecto que he tenido en mente desde hace tiempo. No es fácil y nunca lo ha sido, pero esta vez quiero hacerlo por mí misma», respondió con firmeza. Era una manera de comprometerse y no dejarse llevar por el miedo. Clara sintió que las pajes del cuaderno representaban no solo sus sueños pasados, sino también las oportunidades que había dejado de lado. Habría momentos difíciles, claramente, pero la visión de un futuro en el que ambos podían crecer y desafiar sus límites se empezó a dibujar en su mente. Si uno caía, el otro podría levantarse. Mientras formularon un plan juntos, Clara sintió como si la vida comenzó a cobrar nuevo sentido. El miedo se convirtió en un motor para avanzar, en lugar de un estorbo. Sería un desafío, sin duda, pero estaba convencida de que darían pasos en la dirección correcta, incluso si eso significaba enfrentarse a la incertidumbre. Al finalizar la noche, una mezcla de esperanza y expectativa llenaba la habitación. «¿El lunes es la reunión? ¿Deberíamos ir juntos?», preguntó Pablo, vuelto hacia su madre con sinceridad. «Sí, pero recuerda, esto es solo el comienzo», respondió Clara, sintiendo una renovada percepción de confianza. Ambos sabían que el camino podría ser turbulento, pero también estaba lleno de lecciones por aprender. Clara reflexionó sobre cómo cada decisión se sentía pesada, pero también reconociendo que de cada paso depende el crecimiento personal. Mientras acariciaba la portada de su cuaderno, Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. ¿Cómo? ¿Enfrentarían la reunión del lunes y sus propios miedos? La tensión se mantenía viva en el aire, y cada uno esperaría de manera diferente resultados nuevos. Todo estaba por descubrir y, sin embargo, el futuro se sentía más brillante que nunca. La pregunta que ahora resonaba ferozmente era: ¿serían capaces de levantarse juntos en el momento cuando más lo necesitaban? La semana avanzó con una extraña mezcla de emociones que mantenían a Clara en un constante vaivén. Cada día que pasaba acercaba a Pablo y a ella al momento crucial de la reunión. Sin embargo, el desafío se extendía más allá de ese evento. Su nuevo compromiso personal comenzaba a tomar forma en su mente. Con cada anotación en su cuaderno, una chispa de propósito se avivaba, pero también un eco de incertidumbre la acompañaba. El viernes, mientras amanecía, Clara se sentó en la mesa de la cocina. Las tazas de café humeaban, pero su mente estaba inundada de preguntas. ¿Podría realmente dedicar tiempo a su proyecto sin descuidar a su hijo? ¿Cómo encontraría el equilibrio entre ser madre y buscar su propia realización? El desasosiego se hacía evidente. Era como estar en la orilla de un abismo, sintiendo la atracción del vacío. Para despejar sus pensamientos, salió a caminar. Cada paso era una pequeña afirmación de que estaba tomando el control de su vida nuevamente. Respiró profundo, el aire fresco a primera hora de la mañana llenaba sus pulmones y, sin pensarlo, se encontró hablando con el universo. «Estoy lista para lo que venga», musitó, sintiendo que su voz resonaba con más fuerza. El sábado, mientras revisaba su lista de objetivos, un sentimiento de determinación la impulsó. Se prometió que no volvería a dejar que el miedo a fallar la detuviera. Su talento siempre había estado ahí, pero la maternidad había dado forma a su identidad de una manera que la había hecho dudar de sí misma. Esa realidad debía cambiar. El primer paso fue sentarse frente a la computadora, abandonando la excusa de que no tenía tiempo para escribir una propuesta estructurada para su proyecto. Dio forma a su idea, explorando cada rincón de la misma. Con cada carta, cada palabra escrita, podía sentir que su historia comenzaba a tomar vida.
La incertidumbre se transformó lentamente en confianza y cuando el día de la reunión se acercó, ya no tenía el mismo pánico que sintió al inicio de su compromiso. Cuando llegó el lunes, Clara se vistió con un aire renovado. Al mirarse al espejo, vio a una mujer que se atrevía a desafiar sus límites. «Estamos en esto juntos», se dijo a sí misma, reafirmando el vínculo con Pablo, quien a esas alturas también parecía haber tomado valor y mostró gran ganas de enfrentar lo desconocido. Al llegar a la reunión, la tensión era palpable y el ambiente estaba suculento de oportunidades. Se sintieron rodeados de personas influyentes, cada una con su propia historia de lucha y éxito. Mientras presentaban su idea en conjunto, Clara sintió que la energía se elevaba. La voz de Pablo resonaba con mayor firmeza que antes, revelando no solo su pasión, sino también un nivel de autoconfianza que le sorprendía. Después de la presentación, un silencio momentáneo llenó la sala. Clara miró a su hijo, y juntos compartieron una sonrisa cómplice. Era el primer triunfo de muchos, lo presintió en lo más profundo. Pero al instante, una voz se alzó entre el murmullo, fraccionando el momento. «¿Por qué vendiste la idea de tu madre? Ella ha fracasado en la vida, ¿cómo confías en ella para esto?» Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Clara sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Ese instante se transformó en una confrontación directa, no solo con un desconocido, sino con las inseguridades que había luchado por superar. La mirada de Pablo se oscureció, la preocupación se reflejaba en sus ojos, preguntándose cómo reaccionarían. Pero Clara se esforzó por mantener la calma. Era el momento de demostrar que era capaz de rebatir los rótulos que otros le habían impuesto. «La vida no se mide solo por el éxito visible», contestó, su voz resonando con firmeza. «Cada intento fallido es un paso hacia adelante». Las palabras parecieron flotar en el aire cargado de tensión. El desafío y el crecimiento personal estaban a la vista, pero también era el instante de reconocer que la lucha por la aceptación y el respeto era continua. Clara sintió que no solo defendía su proyecto, sino su valía como persona. Pablo, a su lado, se encontraba visiblemente afectado por la fealdad de la intervención, pero no había vuelta atrás. El momento marcaba una nueva oportunidad para ambos, y esa confrontación no solo había mantenido viva la esencia de su lucha, sino que había revelado la necesidad de seguir avanzando. Clara sabía que el camino sería largo y duro, pero no había vuelta atrás. La incertidumbre era el nuevo aliado en sus vidas, y de alguna manera, le otorgaba un nuevo sentido a su viaje. Mientras abandonaban la sala, Clara no podía evitar preguntarse cuántos más desafíos tendrían que enfrentar juntos en el futuro cercano. ¿Serían capaces de sostenerse y levantarse cada vez que el mundo se interpusiera en su camino? El eco de la pregunta quedó en el aire, anticipando un próximo capítulo de su historia en el cual la verdad se pondría a prueba nuevamente. Clara no había esperado que el eco del insulto resonara tanto tiempo dentro de ella. Cada paso que daba hacia la salida parecía sacudirle el pensamiento, añadiendo peso a la sensación de inseguridad que había despertado aquella voz en la reunión. Con Pablo a su lado, ambos caminaron en un silencio denso, donde cada uno lidiaba con sus propios demonios. Al llegar a casa, Clara se sentó en su escritorio con una taza de té humeante entre sus manos. La calidez del líquido contrarrestaba el frío que sentía por dentro. No era solo el reto de la presentación lo que la afectaba, sino la sombría verdad de las palabras lanzadas por un extraño. ¿Era realmente una fracasada? Mientras contemplaba el vacío de su pantalla, la voz de su hijo rompió el silencio. «Mamá, ¿qué te pasa?» La preocupación en sus ojos iluminó algo en Clara. Era un reflejo de su propia lucha. El amor de Pablo le recordaba por qué había empezado este viaje de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su proyecto, sino de la imagen que quería que él tuviera de su madre. «Estoy bien, cariño». «Solo un poco cansada», respondió Clara, tratando de sonreír, pero notando cómo la decepción se apoderaba de su voz. Pablo se acercó y le entregó un dibujo que había hecho en la escuela. Era una representación de una mujer superhéroe que llevaba una capa colorida. «Esto es para ti, porque eres mi superhéroe». En ese instante, la frustración de Clara comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que su hijo había captado la esencia de su lucha, cada fracasado intento, cada miedo que había enfrentado.
Esto es lo que quiero lograr, pensó, sintiendo la determinación cobrándole vida nuevamente. El fin de semana llegó, y Clara decidió utilizar esos momentos de reflexión para ajustar su enfoque. En lugar de simplemente escribir una propuesta, comenzó a involucrarse más profundamente en su proyecto. Se comprometió a investigar, a comunicarse con personas que habían pasado por experiencias similares, a asistir a talleres que fortalecieran sus habilidades. Cada decisión era un paso hacia el crecimiento, y cada pequeño triunfo personal alimentaba su ambición. Pablo se unió a ella en esos esfuerzos, sorprendiéndola con su propio nivel de compromiso. Juntos, establecieron metas pequeñas y alcanzables, tanto en lo personal como en lo profesional. Clara se convirtió en un modelo a seguir ante los ojos de su hijo, mostrando que la perseverancia podía transformar la incertidumbre en confianza y que el fracaso no definía a una persona. Sin embargo, la calma que sintió era solo temporal, pues el eco del insulto todavía permanecía en su mente, recordándole la realidad de sus debilidades. Una tarde, tras un intercambio efusivo sobre las ideas de su proyecto, Pablo, con la inocencia que solo un niño puede tener, le preguntó: ¿por qué no le demuestras a ese hombre que estás muy lejos de ser una fracasada? Las palabras resonaron con claridad. Era el momento de demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que la lucha valía la pena y que su trayectoria estaba hecha de esfuerzos constantes, sin espacio para las dudas. Clara empezó a planear una presentación más elaborada, un encuentro en el que invitaría a personas influyentes del sector. Sabía que tendría que enfrentarse nuevamente a críticas y dudas, pero también entendía que era esencial demostrar el valor de su trabajo y de sí misma. Así, cada día la llevaba a fortalecerse, a cuestionar su valía en términos no solo de éxitos, sino de esfuerzos. Cuando finalmente llegó el día del nuevo lanzamiento de su propuesta, Clara se sintió nerviosa, pero lista. Mientras se preparaba, repasaba con su hijo cada diapositiva, recibiendo su apoyo incondicional. Esa noche, se hicieron una promesa: independientemente de los resultados, aprenderían de la experiencia. Pero Clara no podía saber que lo que estaba por suceder dejaría una huella aún mayor en su vida. Al salir de casa, la puerta se cerró tras ellos, pero su viaje apenas comenzaba. Clara sabía que lo peor de la insatisfacción no era el fracaso, sino no intentarlo en absoluto. Su determinación se intensificó. Lo que no podía imaginar era el inesperado giro que les esperaba al final de esa jornada. Un giro que desafiaría todas sus expectativas y pondría en tela de juicio los principios que había forjado en su renovado viaje personal. La incertidumbre se preparaba para ser su nuevo aliado, pero no podría prever hasta dónde los llevaría. Clara llegó al lugar de la presentación con el corazón en la garganta. La sala estaba llena de rostros que había llegado a conocer en los últimos meses. Eran personas apasionadas por el mismo ámbito profesional, pero cada una de ellas representaba también una posibilidad de juicio. Se preguntó si podría enfrentarse a sus miradas y, lo que era más importante, a su propia voz interna que la advertía sobre los peligros del fracaso. Mientras acomodaba sus notas, sus pensamientos danzaban entre la expectativa y el terror. Recordó el apoyo de Pablo, pero también el eco de las palabras hirientes que todavía resonaban en su mente. ¿Podría realmente demostrar su valía? Cuando las luces se apagaron y se proyectó la primera diapositiva, sintió como si todo el aire en la sala se hubiera vuelto denso. Clara comenzó a hablar, su voz al principio titubeante, pero a medida que avanzaba, la seguridad comenzó a infiltrarse en su discurso. Explicaba su proyecto, la esencia misma de su propuesta, mientras sus ojos buscaban la conexión con la audiencia. Notó algunas miradas atentas, pero también una que otra expresión escéptica. Eso la hizo vacilar y una sombra de duda cruzó su mente. ¿Era suficiente lo que estaba presentando? Sin embargo, recordando el dibujo de Pablo y su promesa, encontró de nuevo su voz casi mágica. A medida que la presentación avanzaba, Clara se permitía recordar los momentos de investigación, las largas noches de trabajo y las conversaciones con mentores. Estos recordatorios la fortalecían. En un momento culminante, compartió un sobrecogedor relato personal que describía no solo su trayectoria profesional, sino también la lucha interna que enfrentaba como madre y emprendedora. Su vulnerabilidad comenzó a conectar con la audiencia. Cuando culminó, un rayo de esperanza brillaba en su corazón.
Algunos aplausos resonaron en la sala y eso la llenó de energía. Pero luego un hombre del fondo tomó la palabra, recordándole con dureza su anterior comentario. «Todo esto está muy bien», dijo, «pero aún se te nota el miedo. Hasta ahora sigues siendo esa fracasada de antes». Las palabras, como cuchilladas, atravesaron la atmósfera. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Rápidamente recordaba la mirada de su hijo, la fe que había depositado en ella. En lugar de dejarse abatir, sintió surgir un impulso en su interior. Se dirigió al hombre y respondió con firmeza: «Quizás, por un momento, sea algo de lo que hablas. Pero eso no define mi futuro, ni el de mi hijo. Lo que define a una persona son sus decisiones y sus esfuerzos, y hoy estoy aquí buscando ese crecimiento». Su voz resonó con poder y autenticidad. La reacción fue inesperada. Algunos asistentes comenzaron a aplaudir, como si hubieran encontrado en sus palabras el eco de sus propias luchas. Clara sintió que, por primera vez, estaba paralelamente desafiando aquel insulto y reclamando su lugar en la sala. Sin embargo, al sentarse después de su intervención, la adrenalina aún corría por sus venas. Se sintió arropada por el reconocimiento, pero los pensamientos del pasado seguían pesando en su mente. Estaba volviendo a enfrentarse a la escogida realidad de ser madre, empresaria y sus propias inseguridades. Mientras examinaba las reacciones a su presentación, Clara no se dio cuenta de que un mensaje en su teléfono comenzó a vibrar. Era un aviso sobre una transferencia inesperada que daría un vuelco a su situación financiera. Mientras trataba de asimilar el resultado de la presentación, su mente giraba frenéticamente. ¿Cómo afectaría esa cifra a su percepción de éxito y su camino personal? Clara se podía sentir al borde de un nuevo descubrimiento, no solo profesional, sino personal. Las decisiones que había tomado en ese camino no estaban definidas por lo que otros decían. Aún así, ¿qué hacer con un cambio tan significativo? En su interior, la ansiedad de lo inmediato comenzaba a crecer. ¿Puede ser que esa transferencia representara una oportunidad de resurgimiento o una carga más? Una sensación de inquietud le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras salía de la sala, con nuevos compromisos sobre la mesa y su mente rumiando sobre la transferencia, Clara entendía que las capas del fracaso y éxito eran más complejas de lo que había imaginado. En su corazón notó que el eco del insulto aún podía escucharse, pero ya no tenía tanto peso como antes. La verdadera batalla estaba por surgir a medida que las circunstancias alrededor de su vida se volvían cada vez más desafiantes. A esa altura, Clara no solo debía lidiar con sus propios demonios, sino que se estaba preparando para confrontar la verdad detrás de esa transferencia inesperada. Mientras caminaba, una pregunta persistía: ¿sería este cambio lo que realmente había estado buscando? ¿O solo un truco del destino para poner a prueba su firmeza? Clara salió de la sala, aún sintiendo la adrenalina del momento. Su corazón latía con fuerza, absorbido por una mezcla de euforia tras la presentación y una multitud de preguntas sobre el futuro. La transferencia inesperada seguía vibrando en su mente, una promesa de oportunidades y la sombra de una nueva presión. ¿Qué haría? ¿Cómo utilizaría ese dinero? Cada respuesta parecía llevar consigo un nuevo dilema. Mientras caminaba, una sensación de libertad la envolvía, pero también la inquietud. Este cambio financiero podía significar la clave para transformar su proyecto en algo real, tangible. Sin embargo, había una parte de ella que no podía ignorar. Las palabras del hombre que había cuestionado su valor resonaban en su mente, recordándole que el éxito no estaba garantizado solo por un recurso económico. Era momento de decidir cómo encarar esa nueva etapa, cómo convertir ese capital en un crecimiento verdadero. El camino a casa se sentía más prolongado de lo habitual. Las calles se desdibujaban ante su mirada perdida, y Clara se permitió un momento de introspección. Se daba cuenta de que este no era solo un paso hacia adelante en su carrera. Era la oportunidad de enfrentar todo aquello que había dejado de lado, incluso su propia autoconfianza. Tenía que construir un camino fértil en lugar de dejar que un número en su cuenta bancaria definiera su éxito. Al llegar a casa, el pequeño Hugo la recibió con abrazos que derretían sus inquietudes. Mirar a su hijo le recordaba su propósito: crear un futuro mejor para él. Esa tarde, mientras jugaban en la sala, Clara sintió que la posibilidad de fracaso no podía ser un limitante.
Esos momentos simples la motivaban, paseando entre su ambición y la lucha diaria. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si sería capaz de manejar todas estas nuevas presiones. La responsabilidad de gestionar una suma significativa de dinero parecía abrumadora. Clara sabía que necesitaba un plan, algo que cimentara su camino a seguir. Investigar sobre inversión o asesorarse con expertos no eran opciones que le resultaran fáciles. Eso implicaría salir de su zona de confort, de esa burbuja de seguridad que había construido con tanto trabajo. Pero tal vez era el momento de abandonarla. Se sentó en el escritorio. Un espacio que antes había estado lleno de manuscritos, bocetos y viejas ideas, ahora era el manto del cambio. Comenzó a escribir: ¿cómo puedo convertir esta oportunidad en un legado para Hugo y un proyecto sostenible? Las preguntas comenzaron a fluir, cada respuesta indicaba una dirección. Clasificó sus pensamientos: formarse más, rodearse de personas que ya hubiesen recorrido este camino, o incluso, arriesgarse a innovar. La necesidad de encontrar su voz como inversora, no solo como emprendedora, la empujaba hacia un aprendizaje elocuente. Los días siguientes fueron de intensa investigación. Clara asistió a seminarios, leyó libros sobre finanzas y emprendimiento, y contactó a profesionales con experiencia en inversión. Esa sed de conocimiento la llenó de entusiasmo, y comenzaba a disfrutar de un rol que nunca había imaginado para sí misma, el de una empresaria en formación, dispuesta a desafiar las expectativas ajenas. Sin embargo, a medida que crecía su confianza en el ámbito financiero, los ecos de la inseguridad seguían acechándola. Un día, al revisar más a fondo el informe de la transferencia, Clara notó que había algunos detalles que no coincidían. La cantidad no era exactamente lo que esperaba, podía ser una ilusión de éxito que escondía riesgos. La angustia volvió a asaltar su mente como una sombra, y se preguntó si habría algún trasfondo desconocido que pudiera darle un giro a todo aquello. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Debería compartir su descubrimiento con alguien o guardarlo para sí? La duda se convirtió en un nudo en su estómago. Finalmente, Clara supo que debía tomar decisiones con la máxima información posible. Ya no era una fracasada, era una mujer decidida a labrar su propio destino. Al día siguiente se presentó ante una consulta de un especialista en inversiones. Mientras caminaba hacia la oficina, un pensamiento persistente nublaba su mente. ¿Sería este el inicio de su transformación o un nuevo abismo del que escapar? Clara se sentía al borde de un descubrimiento crucial. Sin embargo, el camino se nublaba en la distancia y su corazón estaba listo para recibir las verdades que podrían cambiarlo todo. Clara se sentó en la oficina del especialista, el corazón en un vaivén de ansiedad y emoción. Había llegado un momento decisivo en su camino de transformación personal y profesional. El hombre frente a ella, un experimentado inversor, la observaba con interés. Sus manos temblorosas se apretaron en torno a su cuaderno, ahora un símbolo de su renacer. Me enteré de una transferencia significativa que recibí, pero hay discrepancias en los detalles. Me gustaría conocer mi opción real y cómo debo proceder, inició Clara, su voz firme y decidida. La vulnerabilidad se había transformado en fortaleza. No estaba dispuesta a permitir que dudas externas definieran su valía. El especialista la miró, asintiendo con comprensión. Con cada palabra que intercambiaban, Clara sentía una chispa de confianza encenderse dentro de ella. La conversación giró en torno a la posibilidad de invertir con astucia y estrategia. Se sintió como la mujer que una vez había sido, aquella llena de sueños, solo que esta vez estaba acompañada por una claridad renovada. Al final de la reunión, obtuvo no solo información sobre inversiones, sino también una guía para construir su futuro. Cada consejo se sentía como un ladrillo más en la estructura de su nueva vida. En los días que siguieron, Clara se dedicó a implementar un plan. La incertidumbre que antes la abrumaba se transformó en determinación. Su entusiasmo por aprender la impulsó a asistir a talleres y seguir stands sobre emprendimiento. Poco a poco, su identidad como empresaria se solidificaba. Comenzaba a forjar conexiones significativas con personas de su industria, y las oportunidades se multiplicaban. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus logros en el trabajo, recibió un mensaje inesperado de Pablo. «Mamá, estoy muy orgulloso de ti. Eres increíble. Quiero aprender sobre inversiones contigo».
Las palabras de su hijo resonaron en su corazón, fortaleciendo su propósito y reafirmando su rol no solo como madre, sino como modelo a seguir. Clara miró hacia el futuro con una nueva visión. Los altibajos de su camino habían dejado huellas, pero cada caída la había hecho más fuerte. Había aprendido que el fracaso no era un destino, sino una parte del camino hacia el éxito. Las críticas de Pablo habían sido el catalizador necesario para impulsarla a cambiar, y su propio viaje de autodescubrimiento la había llevado a abrazar sus talentos y capacidades. Finalmente, un año después de aquella noche fatídica de cumpleaños, Clara se encontraba frente a una sala llena de emprendedores en un evento sobre educación y empoderamiento. Con voz firme y un corazón valiente, compartió su historia de transformación, resaltando la importancia del crecimiento a través del fracaso. Aplaudieron su presentación y por primera vez, Clara sintió el reconocimiento no solo del público, sino de sí misma. Ella había dejado de ser la fracasada que su hijo había descrito. Había alcanzado una confianza sólida y había conquistado el miedo que la había mantenido cautiva. El legado que había deseado construir para Pablo ya estaba en marcha, no como un simple acto de dar, sino como una invitación a crecer juntos. Se había convertido en la inversora que siempre había querido ser, y el futuro se presentaba lleno de posibilidades. Mientras saludaba a los asistentes, Clara se dio cuenta de que había logrado mucho más que encontrar su camino en el mundo de las inversiones. Había demostrado que la clave del éxito radica en la resiliencia, en levantarse al enfrentar la adversidad, y en abrazar la incertidumbre como parte del viaje. Las palabras de su hijo, ahora acompañadas de orgullo, resonaban con claridad en su mente al final del evento. Una nueva relación con Pablo se había forjado, basada en respeto mutuo y un deseo compartido de crecer. Era una relación cimentada sobre un nuevo entendimiento de que ambos eran parte de un continuo proceso de aprendizaje. No pueden dejar pasar este momento. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.